Hola, muy buenas noches, amigos de Porquería Política, liberales, conservadores, pueblo bueno, gente fifí, aspiracionistas y no aspiracionistas. Sean bienvenidos ustedes como cada semana para hablar de temas de carácter político. Y bueno, como siempre, le damos la más de las cordiales las bienvenidas a nuestro queridísimo amigo y analista político Pepe Suárez. ¿Cómo estás, no, Pepe? Muy bien, Mauricio, muy bien. Aquí, pues ya listos para charlar un poquito de lo que nos va dejando la semana, ¿no? De estos Sí, temas polémicos. sí, oye, como que la descripción, las etiquetas de la fauna humana cada día se va acrecentando más, ¿no? Sí, así es. Ese es, todo se lo debemos a nuestro manager, diría el buen Púas Olivares. Así es. Es curioso porque en estos 200 años de independencia y 500 años de la conquista, eh, somos realmente bien complejos los mexicas, los mexicanos y todas las tribus aledañas. La verdad es de que somos complicados, es muy difícil unificarnos y desde aquellos ayeres se notaba que pues, íbamos a ser un pueblo realmente bastante dividido, ¿no? Sí, muy Así es. entusiasma, muy entusiasta, muy conocedor del mundo y de todo lo que pudiéramos armar respecto al conocimiento, pero muy complicados. Sí, demasiado complejo ahí. Creo que, como bien comentaste, pues cada vez vamos siendo más dentro de la fauna, ¿no? Más descripciones dentro de toda esta bonita especie humana, ¿no? Sí, sí, etiqueta sobre la etiqueta, pero bueno, si te parece bien, vamos a darle entrada al primer tema. Y ese tema que va relacionado precisamente con eso, es decir, de alguna otra manera se han generado estereotipos de diferentes actividades profesionales. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, bueno, en la secundaria que compartimos tú y yo, donde nuestra alma mater, cuando teníamos los talleres y los laboratorios de física y principalmente el de química, y que ya habíamos leído las obras ahí de Madame Curie y todo esto, pues era así como que, ay, ¿no? Cualquier experimento era así como que el gran experimento, aunque fuera algo muy pedorro, ¿no? Así es. Y entonces, como que esa clase, la clase de los científicos, de los investigadores, era una clase élite que veías inalcanzable. En aquel entonces, si te acuerdas, salió por ahí un juguete que era de mi alegría y que era todo el juego de química, ¿no? Que traía Así incluso es. microscopio y todo eso. Entonces, como que de esa perspectiva lo comento porque se tenía la esperanza de que este tipo de personas eran algo diferentes en todos los sentidos y desde luego dentro de sus valores morales. Y bueno, desde hace 2 semanas, se destapó un asunto en donde, pues a través del CONACYT, se formó un, una AC para administrar dinero del CONACYT, para que en ese momento se pudieran llevar a cabo una serie de investigaciones y de trabajos teóricos científicos. Y esto, pues, la verdad es que administrar el dinero público a través o de las asociaciones civiles o de fideicomisos o de cualquier figura, pues no es algo normal, porque no tendría por qué generarse esa triangulación. Pero se hace o se hizo con el sentido de darle velocidad, prontitud a la toma de decisión y a los dineros, Pepe. Entonces, un fideicomiso, por ejemplo, para el deporte, lo que trata de evitar es que hagas una petición de un viaje con unos boletos de avión, con material y equipo deportivo, que se va a tardar a lo mejor 3 o 4 meses, cuando muchos de los viajes pueden tener una implicación de hacerlo muy rápido, de a lo mejor en una semana. Pero esta flexibilidad que se buscó a través de estos mecanismos dio como resultado una mala administración, y es la acusación que le están haciendo precisamente a toda la gente que trabajó en este organismo, Pepe, y que hay una situación controversial, porque obviamente los opositores dicen que está acusándose a todos los científicos y a todos los investigadores de mafiosos. ¿Cuál es tu punto de vista de este tema en un primer comentario? Pues mira, como todo, yo creo que el tema causó mucha polémica precisamente por esta parte que tú comentas en donde pues las diversas voces pues tienen versiones encontradas incluso de los hechos, ¿no? A mí sí me parece que
todo recurso público tiene que ser auditable, todo recurso público se tiene que entregar cuentas claras. Y en ese sentido, pues yo creo que hoy tiene una etiqueta que es la de la 4T y el tema de la austeridad, ¿no? Independientemente, porque he escuchado esa parte, que independientemente de los malos manejos que se pudieran presumir y que había que comprobar, pues muchas de las versiones son en lo que gastaron y cuánto se gastaron, ¿no? Oye Andrés Manuel, por ejemplo, decir, ¿por qué en Coyoacán y por qué no en Iztapalapa, ¿no? Cuando el hecho contundente es que se reclama pues una adquisición ilegal, ¿no? En apariencia del inmueble, ese es el verdadero fondo, no donde se consiguió. Entonces, pues es un tema que ha dado pues para que cada quien tenga su posición, cada quien jale agua a su molino, pero a mí me parece que tendría que ser tratado de una manera más seria y desde luego no tan mediática. Pero fíjate que ahí, por ejemplo, estamos hablando precisamente de lo que significan los valores éticos. Y es ahí donde yo siempre he dicho, porque cuando relataba al inicio de este tema, esta parte infanto-adolescente, me faltó complementar, y ahorita lo quiero hacer, mi visión después ya en la vida adulta, cuando conoces a personas que tienen maestrías, doctorados, licenciaturas, y que son unos patanes, ¿no? Y que la educación académica no te da los elementos para ser buenas personas y mucho menos evitar que seas corrupto o no. Entonces, es algo muy importante porque pareciera ser que los títulos nobiliarios colocan de entrada con una etiqueta de no vulnerabilidad a estas malas costumbres a estos personajes. Y primero hay que desmitificar eso. O sea, yo conozco a muchas personas que han vivido de la parte científica haciendo pues aparentes investigaciones que luego no se sustentan en las realidades. Y de esos hay un montón en el Poli, aquí y allá, ¿no? Y esa es una realidad. La situación de la administración de los dineros públicos, como tú bien dices, atraviesa por dos ejes fundamentales. Uno, la transparencia y el otro, la rendición de cuentas, pero muchas veces se confunde. La transparencia es decir en qué te gastas el dinero, pero el quid del asunto es la rendición de cuentas, Pepe, porque ahí es donde va casado el dinero con el programa a desarrollar, con los trabajos concluidos en lo que sea, ¿no? Y que entonces se soporta inmediatamente la inversión del dinero con el producto terminal. En un programa y en un canal pues muy reconocido y de un gran periodista como es Julio Astillero, ahí entrevistó a uno de los administradores más recientes, que estuvo 4 años, me parece, o 5 años administrando esto. Esa entrevista se genera porque esta persona le pide a Julio Astillero ser entrevistado. Y algo que tiene razón Julio es, oye, pero dime cuánto dinero administraste. O sea, Pepe, tú y yo que hemos estado en la administración pública, si tú pides una aclaración, pues vas con todos los elementos, con los santos pelos y señales, para que en ese momento le digas, a ver, mira, dentro de mi administración yo administré, en este caso eran 140 millones de pesos, que no sabía al principio cuánto había administrado. Estos 140 millones de pesos, mi gasto corriente era este, ¿no? El dinero del secretariado técnico más investigadores era este, y el productos terminales era así. O sea, con 3 grandes ejes pudo haber explicado cómo es que había dado su administración, ¿no? La foto que estamos viendo ahorita es del periodista que hizo toda la investigación, que es Ricardo Valderas, digo, es uno de ellos, y que en ese mismo programa hace un muy buen desglose de cómo se dio esto. Entonces, sí a mí me quedan muchas dudas cuando tienes a un personaje que es, primero, un empleado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es comisionado a este órgano, que él dice que no recibió ningún dinero de ahí porque su dinero de nómina lo recibía de la UNAM, que era un trabajo meramente meritorio. Así es. Y que en ese momento él dice, entregamos muchos materiales y todo esto. Y dio varios ejes. Uno de los ejes era un trabajo científico de diferentes áreas para la Cámara de Diputados. La pregunta es, ¿se los hiciste a qué comisiones? Y derivado de tus investigaciones, ¿se dio algún tipo de legislación o no? Eso es lo que nunca supo decir.
y la situación de los dineros del gasto corriente. Y en la parte técnica, pues muy bien desglosado que debió haber dicho. Por ejemplo, se cuestiona mucho que una persona, un secretario o una secretaria técnica gane 50,000 pesos. Digo, a mí no se me hace un salario exorbitante para esos niveles, ¿no? Pero se plantea ahí como, uy, pero si tú llevas la nómina, en ese momento Pepe aclara las cosas. Entonces, como bien decías, unos dan su versión, otros la otra, pero nadie con la verdad absoluta en decir exactamente en cuanto a pesos y centavos qué es lo que sucedió. Pues es que aquí nos estamos enfrentando a que quien tiene esa facultad, que en este caso sería la Fiscalía bajo una acusación seria y una investigación mucho más seria, es quien podría deslindar las versiones de ambas partes, ¿no? Para poder llegar a la verdad. Y no lo están haciendo, o no lo están haciendo de la manera en que debería de hacerse. O sea, habría que ver, y en esas mismas conversaciones, pues te das cuenta que el juez no ve causas o acusaciones de otro orden para poder dictaminar a favor, y por eso es que no le da las solicitudes, o no les hace válidas las solicitudes de órdenes de aprehensión contra estos investigadores, ¿no? O sea, en la parte legal no ha salido. Lo otro es por ahí el rumor de una venganza de Gert Manero, ¿no? Por una situación dada precisamente como los investigadores, pero que a mí me llama la atención que, lejos de meterse a la parte jurídica de manera más profunda en el tema de la investigación y demás, que a final de cuentas tendría que ser así, ¿no? Claro. Eso es lo que tendría que ser. Pues está manejando de manera mediática, incluso desde las mañaneras. O sea, y a mí me llama la atención porque esta situación, que de ser una situación anómala, deberían de recibir cada uno de ellos las sanciones correspondientes si así procediera, pues a mí lo que me deja ver es que dentro de la carrera de Gers Manero, pues se ha venido diciendo y demostrando que realmente no es un fiscal independiente, ¿no? Hoy lo defiende el presidente de la República, y lo que yo te comento, o sea, intentando posicionar más bien la parte mediática que la parte legal. Reitero, la parte de decir es que por qué compraron en Coyoacán y por qué no en Iztapalapa, pues ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto, ya lo comentaste tú tampoco, no es ¿y por qué ganaba 50,000 pesos? Aquí también nos vamos a un tema ahí que, como tú comentaste, te van etiquetando, ¿no? Por ahí vemos ya en las redes algunos ejemplos de lo que vale el trabajo de cada persona, ¿no? Pues me cobras 500 pesos por 2 minutos que te empleaste, pues sí, pero pues es los conocimientos que tengo y lo que puedo hacer por ti, ¿no? Entonces, ahí yo creo que en ese sentido hay una equivocación en querer estandarizar los salarios que debían de estar, cuando lo que se debe analizar de manera más seria y profunda, pues es con todos los documentos, los malos manejos que se presumen, ¿no? Sí, de un lado y del otro, porque en el sentido de lo que es la parte, insisto, de la rendición de cuentas, pues yo veía a este administrador de ese órgano que pues él daba su argumentación, pero yo vi toda la entrevista también del periodista de Valderas, y él dice, bueno, pues es que aquí están las notas, ¿no? Y eran así del súper, porque, a ver, entendamos que en aquellos ayeres, esos fideicomisos o estos órganos, estas ACES, se permitía comprobar con todo este tipo de notas y facturas, pues cantidades importantes, Pepe, que esa es la parte de la rendición de cuentas, y eso es lo que habría que exigirles a estos monos, ¿no? Porque desde luego el juez no va a encontrar, a ver, porque él dice, es que nos auditaban, pues sí, te auditaban con base en esas facturas, el problema es por qué tenías esas facturas, por qué tenías facturas de comidas en Polanco, aquí y allá, tan costosas, es decir, podría haber algún argumento, es decir, me reuní con Carlos Slim, por ejemplo, pues si no te ibas a reunir en la fonda de la esquina, ¿no? Eso es entendible. Esa es la rendición de cuentas. Ese es precisamente de lo que estamos hablando. Hay una gran diferencia. Pero eso es lo que no se dice. Y en todos los fideicomisos se supone que hay una justificación de gasto, Pepe. Entonces, tienes en ese momento voy a elaborar el libro en materia de combate al clima, perdón, ¿cómo se llama? A la modificación del clima mundial, ¿no? Y esa parte, ese libro, pues consta de un gasto.
tengo que tener 2 apoyos de investigación, tengo que tener una persona que me ayude a toda la parte de captura de la información, un corrector de estilo, en fin, todo lo que pudiera llevar para que el cambio climático, que era la asesoría que se tenía que dar a la Cámara de Diputados, terminara con un insumo factible. Ah, bueno, ¿cuánto cuesta hacer esa investigación, ese libro? Ah, pues cuesta 3 millones de pesos. Perfecto. Forma parte de tu programa presupuesto o no. Ese es el análisis fino. Lo que sucede es que eso no lo elaboran regularmente auditores técnicos especializados, sino auditores que van y checan la parte financiera, pero no la parte de la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, es complejo, sí, me queda muy claro, pero creo que tanto por parte de la Fiscalía y del gobierno están llevando un proceso bastante desasiado mediático y por el otro lado una inconsistencia en la verbalización, en las pruebas, en lo que dice los científicos y nosotros como ciudadanos en el sándwich viendo un partido de tenis, ¿no? Madrazo por aquí, madrazo por allá. Sí, y la costumbre de externar nuestra opinión con base en las descalificaciones por ambos lados. Así O sea, es. yo reitero, por ahí incluso se menciona que por ahí de julio la Suprema Corte de Justicia emite un dictamen en el que determina que los recursos recibidos entre el 2002 y el 2019, ¿no? Desde la creación de esta C, pues son legales. Entonces, ahí, pues, de manera técnica, en la parte legal, te das cuenta de que entonces hay una incapacidad por parte de la Fiscalía, pues, para esta parte que tú comentas. Si bien es cierto que fueron auditados de la manera en que ellos lo comentan, pues habría que comprobarle con una auditoría o con un estudio más profundo de los gastos, de los egresos y de los ingresos, para poder formular una acusación que por lo que se ve, pues no se puede sostener. Así Ese es. es realmente el meollo del asunto, ¿no? Y ese sería un fracaso terrible y una quemada de aquellas marca Diablo, otra para Gers Manero, ¿no? Sí, así es, una de tantas. Así es, así es. Bueno, pues ahí está, veremos qué es lo que sucede con esta situación, de si realmente hay una mafia de investigadores, que por otro lado, cuando tú platicas con académicos de la UNAM, que no han podido acceder a sus diferentes niveles de avance profesional, te dicen que sí hay una mafia, ¿eh? O sea, en fin, y no solamente en la UNAM, también en el Politécnico, pero también en instituciones privadas, o sea, finalmente, esta parte que comentamos al inicio, ¿no? Somos muy sectarios. Y esta manera como funciona México, pues, tenemos que entenderlo, tenemos que asimilarlo para poderlo modificar. Entonces, si te parece bien, vamos con el segundo tema, o no quieres comentar algo más. No, pues que ojalá realmente esta investigación pues llegue a un buen término. Digo, la verdad es que ya lo comentabas tú, no es una cuestión de estatus, de porque son investigadores, habría que comentar, como lo dicen por ahí muy, muy constantemente en las mañaneras, simplemente decir que son honestos, sino que con base en los hechos y en la investigación correspondiente, pues se dé lo que se tenga que dar.